El problema principal que yo sentí cuando mi mamá tuvo Alzheimer y después falleció de eso es que por años no supe que lo tenía y nos desesperábamos con ella. Nos enojábamos con ella, le llegamos a hablar muy fuerte porque ya me robaron. Íbamos de vacaciones a algún lugar y decía, me robaron las cosas y acusaba a la señora que limpia seguramente. Entonces yo me enojaba porque mamá, va a perder el trabajo la señora que limpia, nadie te robó nada. Y de repente, pues sus cosméticos, que era lo que se le perdía muy seguido, le decía, ¿quién te va a robar unos cosméticos? O sea, y estaban atrás de la maleta. Los dejaron ahí porque estaban preparando para robarme. Entonces empieza uno a molestarse mucho con su ser querido porque puedes incluso una acusación de esas puede perjudicar a alguien más. Entonces no sabíamos que era Alzheimer, no sabíamos qué hacer, le discutíamos, la enfrentábamos, nos estresábamos. O sea, no tenía yo la menor idea de lo que estábamos haciendo. Y este es un reto definitivamente porque con la enfermedad tú te vas dando cuenta que nunca vas a tener la razón y siempre la va a tener el paciente. Y entonces es una situación que no entendemos y que quien tiene que cambiar el chip para llevar las cosas somos nosotros como familiares y no el paciente. Y no el paciente, sí. Y entonces nosotros insistimos en seguir educando y aleccionar de qué tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces hay que decirle que tiene la enfermedad para que cambie. Pues no va a cambiar, ¿verdad? No. Entonces, por eso tenemos que seguir trabajando en educación, en entender este proceso o esta enfermedad para que nos caiga el 20. Sí. Y esa es la principal arma que tenemos como familiares, claro. Que en la medida que nos eduquemos y conozcamos la enfermedad, serán más llevaderas las cosas. Y ese es el propósito del podcast, por eso te agradezco mucho que estés acá. Ahí está, hay muchas estadísticas, no queremos marearlos con estadísticas, pero sí es un problema grave a nivel mundial. Estados Unidos, más de 6 millones de personas viven hoy en día con Alzheimer. Para el 2050 se proyecta que este número aumente casi a 13 millones de personas de 65 años o más. O sea, es un tema serio. En México se estima que aproximadamente 1.300.000 personas padecen esta enfermedad, de las que se sabe, de las que están identificadas, porque cuántas más lo tienen y ellas no lo saben y sus familiares tampoco lo saben. Sí, no, es una realidad y fíjate, ahorita existe una preocupación también a raíz de esta pandemia de COVID, cómo nos está impactando y lo que llamamos ahora el long COVID, ¿verdad? Donde esta situación se hace crónica y la gente sigue batallando con su pensamiento, con su memoria, con su desempeño. Entonces no sabemos si esto se va a resolver o va a venir a incrementar precisamente estos números que tenemos ahí pronosticados. Sí. Y ahorita hay estudios corriendo precisamente dándole seguimiento a esta realidad de qué va a pasar. Entonces, así como la gente perdía el gusto y el olfato, bueno, pasan 6 meses y la gente no lo ha recuperado y otros ya van recuperándolo. Esperemos que con las cuestiones cognitivas también vaya este proceso de recuperación. Pero no sabemos. 60 millones de personas en el mundo es la cifra global. Imagínate, 60 millones de personas. Y obviamente me puede dar a mí y le puede dar a cualquiera. Por eso es tan importante estar educados sobre este tema. A ver, pregunto de entrada, ¿qué es el Alzheimer? Bien, este es un proceso degenerativo de las neuronas del cerebro, ¿verdad? Progresivo, irreversible hasta el momento y que va afectando tu memoria, tu pensamiento, tu conducta y que te va haciendo perder tu capacidad de ser independiente. Así a grandes rasgos. Y no me doy cuenta. Y no lo vas percibiendo. Hay gente que sí percibe que algo está pasando. Sí. Y entonces, pues son contados la gente que va a la consulta y te dice, doctor, ya estoy bateando con la memoria, ya no me vienen los nombres igual. Bueno, esto es parte del proceso del envejecimiento. Pero cuando ya estas situaciones son en el día a día, pero se me olvida decir para qué son las llaves, ¿verdad? Eso ya es diferente el contexto, ¿verdad? Claro, ahí está la clave, porque a todos nos pasa que se nos olvidan las cosas. Claro. Y con la edad empieza a pasar más. ¿A quién se le olvidan las cosas de repente? Bueno, y muchos desde jóvenes se nos olvidan, ¿no? Pero ¿cómo distinguir? ¿Cuál es la diferencia entre que, ¿cómo se llama esta obra de teatro que vimos? ¿O cómo se llamaba aquella película? ¿Cuándo es simplemente memoria? Y cuando ya es un síntoma que es, ¿no será esto Alzheimer? Sí, esto es un proceso paulatino, como te digo, y que se va haciendo más frecuente. De ahí el por qué conviene hacer una evaluación.
donde actualmente con las investigaciones hay estudios donde podemos ver el cerebro, cómo está tu metabolismo cerebral y entonces en determinado momento percibir que ya ciertas áreas de tu cerebro que son características del Alzheimer no están trabajando adecuadamente. ¿Es como un escaneo del cerebro? O sea, nos podemos hacer un examen para ver. Aquí el punto, si conviene o no conviene, es antes de, no es la recomendación actual, sino si ya tengo síntomas y estos han venido incrementando, entonces ahí es donde conviene. ¿Por qué? Porque no tenemos un medicamento ahorita que te vaya a prevenir y te vaya a curar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esta información en determinado momento? La podrás manejar. Si ya tuviéramos algo, ¿verdad? Que bueno, se acaba de aprobar una nueva sustancia en Estados Unidos, ¿verdad? Para tratar de enlentecer la progresión de esta situación, y ahorita es controversial el uso de esta sustancia, pero si no tenemos nada definitivo, entonces ¿vale la pena realmente que yo esté enterado que ya lo tengo? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No? Eso es un dilema ahorita. Porque me puedo angustiar y se puede acelerar el proceso. Ahorita ya sabemos con los estudios lo que se llaman biomarcadores, estudiamos el líquido cefalorraquídeo, hacemos estudios de imagen y entonces con eso, estos marcadores están positivos, usted tiene Alzheimer. Antes de que pierdas tú el sentido de las cosas, tú puedes tener el saber que tiene esta enfermedad. Pero yo tuve el antecedente con mi mamá de que tuve la enfermedad, quiero saber si me va a dar. Ahí es donde sería cuestionable investigarlo. Y eso yo lo plantearía. Claro, cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Claro. Pero ¿con cuánto tiempo antes voy a hacer esta situación? Eso es conflictivo. Me acabas de leer la mente a mí y a todos los hijos de personas con Alzheimer o nietos de personas con Alzheimer o sobrinos de personas con Alzheimer, porque obviamente ves lo que le pasa a tu ser querido, inmediatamente entra el tema de ¿no será que yo voy a ir por el mismo camino? Entonces de repente ya se te olvidaron dónde quedaron las llaves o se te olvida algo y no será Alzheimer y empieza la angustia Sí, te entra una paranoia definitivamente. Y entonces yo les digo, a ver, vamos a trabajar en lo que son medidas de prevención en usted, ¿verdad? Y bueno, que nos pongamos de acuerdo de que tiene que haber usted tranquilidad y funcionar adecuadamente, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Entonces al paciente le van a tomar la presión mientras yo estoy consultando. ¿Y qué onda conmigo, doctor? Sí, ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuándo me va a tocar? A ver, tranquilo, ¿verdad? Porque el que tengamos a alguien en casa aumenta el riesgo, pero no quiere decir que me va a tocar. Es como el cáncer, o sea, que tu mamá tuvo cáncer no significa que tú lo vas a tener. Así es. Totalmente. Entonces, probable, pero no es una garantía y hay que respirar y que el miedo no nos ataque. Por eso hay que entender la enfermedad y educarnos, ¿verdad? Para ver la realidad del día a día que está pasando con nuestro ser querido, ¿verdad? Y cómo yo estoy trabajando como cuidador o cuidando a mi mamá, que es la que cuida a mi papá, que tiene el problema, ¿verdad? Para que no se sobresature y este estrés no nos gane, porque eso es un factor desencadenante que nuestro cerebro no funcione bien. Claro.